Las llaves todavía conservaban ese olor a tabaco rancio y aceite de motor que siempre emanaba de los poros de mi tío Benjamín. Eran pesadas, un manojo de hierro frío que parecía pesar más de lo que su tamaño sugería. Cuando el abogado me las entregó en aquel despacho asfixiante de la ciudad, sentí un escalofrío que no supe interpretar. Benjamín no tenía a nadie más. Su muerte, un accidente de maniobra, según el informe pericial, lo había dejado esparcido sobre el asfalto de un paraje olvidado en la Ruta 40, y a mí, como único heredero de una mole de acero de 6 toneladas, su Ford F7000. Llegué al depósito judicial al amanecer. El lugar era un cementerio de metales retorcidos y cristales rotos, donde el rocío de la madrugada oxidaba los restos de las tragedias ajenas. Allí estaba él, al fondo, recortado contra la neblina que bajaba del monte. El camión no parecía haber sufrido el impacto que mató a mi tío. La carrocería roja, ahora de un tono mate por el polvo y el descuido, permanecía imperturbable. Los neumáticos, anchos y amenazantes, se hundían apenas unos centímetros en la tierra blanda. Subir a la cabina fue como entrar en un mausoleo. El aire estaba estancado. Había una Biblia deshojada en el salpicadero y una foto de mi abuela pegada con cinta aislante, cuyos bordes se rizaban por el calor de tantos veranos. Me senté en el asiento del conductor y el cuero crujió bajo mi peso, adaptándose a mi cuerpo con una familiaridad inquietante, como si el asiento conservara todavía el molde de la espalda de Benjamín. «Bueno, viejo», susurré buscando valor en mi propia voz. «Vamos a ver si todavía tenés alma». Giré la llave. El motor no dudó. Rugió con un estruendo gutural que hizo vibrar hasta mis molares. No era un sonido sano. Era un gruñido, una queja profunda que parecía venir de las entrañas de la tierra. Enganché la primera y saqué el camión del depósito. Mi plan era simple: llevarlo hasta el pueblo, revisarlo y venderlo. No soy camionero, nunca quise serlo. El olor a gasoil me revuelve el estómago y la soledad de las rutas me parece una condena. Fue a los pocos kilómetros, cuando salí al camino de ripio que bordeaba el monte, cuando noté la primera anomalía. El odómetro análogo, un pequeño rectángulo de números blancos sobre fondo negro, marcaba 456.712 kilómetros. Un número alto, lógico para una máquina que había devorado leguas durante décadas. Pero, al avanzar, el último dígito no giró hacia arriba, no pasó al 3. Se deslizó con un clic metálico casi imperceptible hacia atrás. 456.711. Fruncí el ceño y paré el vehículo. El polvo del camino nos envolvió en una nube gris. Quizás lo había visto mal. Quizás el mecanismo estaba suelto. Volví a arrancar acelerando con más fuerza. El camión respondió con una potencia inusitada, como si estuviera ansioso por devorar el camino. Miré fijamente los números. 456.710. 456.909. El corazón me dio un vuelco. El camión estaba restando distancia. Estaba desandando lo andado, mecánicamente, mientras yo avanzaba físicamente hacia el norte. Era una imposibilidad física, un error en la matriz de la realidad que me hizo sentir un mareo súbito. Frené en seco, dejando una marca negra en el ripio. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el tic-tic-tic del motor enfriándose. «¡Qué carajo!», murmuré, golpeando el cristal del tablero. Pensé en una falla en los engranajes. A veces, las máquinas viejas hacen cosas raras. Decidí dar la vuelta. Si el mecanismo estaba invertido, quizás al ir hacia atrás, el número subiría. Enganché la marcha atrás y solté el embrague lentamente. El camión retrocedió con una suavidad antinatural. Miré el odómetro. 456.710, 456.11, 456.12. El número aumentaba al retroceder. El camión consideraba que avanzar era ir hacia atrás y que ir hacia adelante era una forma de borrar el pasado. Me quedé helado, con la mano todavía en la palanca de cambios. El pomo de la palanca estaba caliente, demasiado caliente para el poco tiempo que llevaba encendido. Sentí una presión en el pecho, una opresión atmosférica que suele preceder a las tormentas eléctricas en el campo. El aire dentro de la cabina se volvió denso, cargado de un olor que ya no era solo tabaco y aceite. Ahora había algo más, algo metálico, sangre seca. Miré por el espejo retrovisor. El camino que dejaba atrás parecía más oscuro de lo que debería.
como si la luz del sol no lograra penetrar del todo en la trocha que el Ford iba abriendo. No había pájaros cantando en el monte. No había viento moviendo las ramas de los algarrobos. Solo estábamos el camión y yo, atrapados en una lógica inversa que empezaba a erosionar mi cordura. Recordé las palabras del oficial de policía que me llamó tras el accidente de Benjamín. Fue raro, pibe. Tu tío era el mejor conductor de la zona, pero parece que se olvidó de cómo frenar. No hay marcas de derrape. Simplemente se fue contra el talud, como si quisiera atravesar la montaña. Volví a mirar el odómetro. 456.712. Sabía, con una certeza que me caló hasta los huesos, que ese número no era aleatorio. Era una cuenta regresiva, o un destino. El camión no me estaba llevando a casa. Me estaba obligando a elegir entre borrar el camino o retroceder hacia algo que ya había sucedido. El motor volvió a gruñir sin que yo pisara el acelerador, un latido de acero que resonó en mi columna vertebral. El volante vibró bajo mis manos, instándome a moverme. El bicho tenía hambre de kilómetros, pero no de los nuevos. Quería los viejos. Quería recuperar el tiempo que mi tío había dejado esparcido en aquella curva de la Ruta 40. Me quedé allí, en medio de la nada, con el sol ocultándose tras las sierras, sabiendo que si ponía la primera marcha, cada metro que avanzara me acercaría un poco más al momento en que esos números llegaran a cero. O peor aún, al momento exacto en que el metal se encontró con la carne de Benjamín, y lo más aterrador no era el camión. Lo más aterrador era que, por un segundo, sentí una curiosidad malsana por saber qué número marcaría el final de mi propia historia. La noche cayó de golpe, como una manta sucia arrojada sobre el parabrisas. En este paraje, cuando el sol se hunde tras las sierras, el mundo deja de ser un lugar de hombres para convertirse en un reino de sombras y herrumbre. El frío empezó a colarse por las juntas de la puerta, un frío que no venía del viento exterior, sino del metal mismo del Mercedes. Me quedé un largo rato con la mano apoyada en la palanca de cambios. Sentía la vibración del motor en la palma, un ronroneo irregular, casi como una arritmia cardíaca. El tablero, con su luz tenue y amarillenta, iluminaba mis nudillos blanquecinos. Miré de reojo el asiento del acompañante. Estaba vacío, por supuesto, pero la tapicería de cuero agrietado conservaba una hendidura persistente, la marca de un peso que ya no estaba allí. El olor a tabaco rancio y a sudor viejo de mi tío Benjamín se hacía más fuerte con cada minuto que pasaba el motor encendido, espesando el aire hasta que sentí que respiraba ceniza. «Bueno, viejo», susurré, y mi propia voz me sonó extraña, pequeña dentro de esa caja de acero. «Vamos a ver qué tan atrás querés llegar». Enganché la primera marcha. El camión dio un respingo, un quejido de engranajes que protestaban, y solté el embrague. El vehículo avanzó pesadamente por la banquina de tierra, buscando el asfalto de la Ruta 40. Mis ojos se clavaron en el odómetro. 456.711. 456.610. El corazón me dio un vuelco. Cada metro que recorría hacia adelante, el contador retrocedía. Era una lógica perversa, una inversión de las leyes físicas que me revolvió el estómago. Era como si el camión estuviera devorando el espacio para regurgitar el tiempo. A medida que los números bajaban, una sensación de irrealidad empezó a envolver el paisaje. Los árboles al costado del camino, esos molles achaparrados y secos, parecían encogerse como si volvieran a ser brotes. El cielo, ya negro, cobró una profundidad abisal, carente de estrellas, un vacío que me succionaba la voluntad. Dejé que el camión ganara velocidad, 60, 70, 80 kilómetros por hora. El motor ya no gruñía, ahora aullaba con una nota aguda, casi humana. Los números en el tablero empezaron a girar con una rapidez frenética. 456.600, 456.500. De pronto, un destello me obligó a clavar los frenos. El camión patinó, levantando una nube de polvo y olor a caucho quemado. Me quedé jadeando sobre el volante, con el pecho golpeándome las costillas. Frente a mí, a unos 50 metros, no había nada, solo el asfalto desapareciendo en una neblina densa y grisácea que no debería estar allí. Pero lo que me heló la sangre no fue la niebla, sino el reflejo en el espejo retrovisor. Atrás, el camino estaba perfectamente despejado bajo la luna menguante, pero no era el camino por el que acababa de pasar. Vi, con una nitidez aterradora, un boliche de campo que habíamos dejado atrás hacía por lo menos 20 kilómetros. Estaba ahí mismo,
a escasos metros de la cola del camión, con su cartel de chapa oxidada balanceándose al viento. El sudor me empapó la espalda. El camión no solo restaba kilómetros, estaba moviendo el mundo a mi alrededor para que coincidiera con la cifra del tablero. Si seguía hacia adelante, hacia el cero, ¿qué quedaría del mundo? ¿O qué quedaría de mí? Intenté abrir la puerta para bajarme, para correr por el monte hasta que mis pulmones estallaran, pero la manija no cedió, estaba trabada, rígida como si fuera parte de una sola pieza de fundición. Golpeé el vidrio con el puño, pero el cristal ni siquiera vibró. Se sentía tan sólido como una pared de roca. Estaba atrapado en la memoria de Benjamín. Entonces, sin que yo tocara la palanca, ésta se movió sola. Un chasquido seco, metálico. Marcha atrás. El camión empezó a retroceder por sí solo. El pedal del acelerador se hundió bajo un pie invisible. Mi propio pie quedó suspendido en el aire, inútil. El odómetro empezó a subir. 456.501. 456.502. El vehículo ganaba velocidad de espaldas con una precisión sobrenatural. Yo no controlaba el volante, pero las manos se me quedaron pegadas al aro de baquelita, obligándome a sentir cada irregularidad del terreno. Miré por el retrovisor y vi cómo el boliche de campo se alejaba, pero lo que aparecía en su lugar era peor. Eran fragmentos de la vida de mi tío. Vi pasar, a la velocidad de un suspiro, la figura de una mujer parada al costado de la ruta, vestida con ropas de otra época, agitando un pañuelo que parecía hecho de humo. Vi un perro negro que corría a la par de la caja del camión, con los ojos inyectados en una luz roja y maligna antes de ser tragado por la oscuridad del pasado. El camión estaba desandando, no solo el viaje, sino la existencia misma de la máquina. Y en el centro de todo, el accidente, la cifra que yo temía ver aparecer. Sentí un tirón en el bolsillo de mi campera. Saqué la billetera de Benjamín, la que me habían entregado en la comisaría junto con las llaves. Al abrirla, una vieja foto carnet se deslizó sobre mis muslos. Era mi tío, mucho más joven, con una sonrisa que no recordaba haberle visto nunca. Pero al girar la foto, vi algo escrito con una caligrafía temblorosa, casi un arañazo sobre el papel. 455.900. El lugar donde el camino se dobla hacia adentro. Miré el odómetro. 456.480. Faltaba poco. El camión seguía retrocediendo hacia ese número exacto, hacia ese punto en el espacio-tiempo donde la montaña decidió que Benjamín ya había visto suficiente. El aire en la cabina se volvió gélido, y por primera vez escuché un susurro que no venía de los engranajes. Era un siseo metálico que subía por la columna de dirección, una voz que arrastraba las palabras como si tuviera la boca llena de arena y aceite. Falta menos, sobrino. Ayúdame a frenar. No era la voz de un muerto. Era la voz de un hombre que todavía se estaba muriendo una y otra vez, en el bucle infinito de esa cabina. El horror me atenazó la garganta. Entendí que el camión no quería que yo viera el accidente. Quería que yo fuera el accidente, que mi cuerpo ocupara el vacío que el metal reclamaba para completar la cifra. Desesperado, busqué algo con qué trabar el volante, algo para romper la inercia de esa voluntad de acero, pero mis dedos solo encontraron el encendedor del tablero. Al apretarlo, el resplandor naranja iluminó por un segundo el parabrisas. Reflejado en el vidrio, no vi mi cara. Vi el rostro de Benjamín, con la frente partida y los ojos llenos de cristales rotos, mirándome con una gratitud desesperada. El camión dio un bandazo violento. Estábamos llegando. El odómetro marcó 455.910. El motor soltó un alarido de agonía y la oscuridad afuera se volvió absoluta, un muro de nada que esperaba para tragarnos a los dos. El aire dentro de la cabina se volvió pesado, saturado de un olor que no debería estar allí. Una mezcla rancia de tabaco barato, sudor viejo y ese aroma dulzón y metálico de la sangre que se ha secado sobre el hierro caliente. Intenté abrir la ventanilla, pero la manivela estaba trabada, como si alguien del otro lado la sujetara con una fuerza inhumana. El cristal estaba empañado, no por mi aliento, sino por un vaho que surgía de las costuras de los asientos, de los rincones oscuros bajo el tablero. «No luches, pibe. Si ya sabes cómo termina esto». El siseo volvió a subir por la columna de dirección, vibrando en la palma de mis manos. Mis pies actuaban por cuenta propia. Aunque mi cerebro gritaba que pisara el freno hasta romperlo, mi pierna derecha mantenía el acelerador a fondo. El motor del Mercedes no rugía, sollozaba. Era un sonido de metales retorciéndose,
de pistones que golpeaban contra el bloque con la cadencia de un corazón asustado. Miré el odómetro, los números giraban hacia atrás con una elegancia perversa. 455.908, 455.905, 455.900. Cada kilómetro que el camión deshacía parecía arrancar una capa de la realidad. Afuera, el paisaje del monte empezó a distorsionarse. Los algarrobos y los espinillos que bordeaban el camino ya no eran árboles, eran sombras alargadas que se inclinaban hacia el camión como espectadores mudos en un funeral que todavía no había terminado. La carretera, ese asfalto agrietado que conocía de memoria, comenzó a brillar con un aceite negro y viscoso que reflejaba una luna que no estaba en el cielo. Sentí un frío repentino en el hombro derecho, un frío húmedo. Miré de reojo temiendo ver una mano, pero no había nada físico, solo la hendidura en el tapizado del asiento del acompañante hundiéndose bajo un peso invisible. El camión se ladeó, como si alguien acabara de subir de un salto mientras estábamos en movimiento. El olor a gasoil se volvió insoportable, mezclándose con el recuerdo de la voz de mi tío Benjamín. ¿Te acordás de la curva del quebracho, sobrino? La voz ahora no venía de los fierros, parecía nacer detrás de mis propios ojos. Esa noche no había luna, solo el sueño, ese sueño que se te pega a los párpados como brea. El pánico me hizo reaccionar. Golpeé el vidrio de la puerta con el codo, desesperado por saltar al vacío de la madrugada, pero el camión dio un bandazo violento, arrojándome contra el volante. El claxon sonó solo, un alarido largo y agónico que se perdió en la inmensidad del paraje desolado. No era yo quien conducía. El volante giraba entre mis manos con una voluntad propia, firme, técnica, la voluntad de un hombre que lleva 30 años en la ruta y que sabe exactamente dónde está el abismo. 455.895, susurré leyendo el tablero con los ojos llenos de lágrimas. El número me quemaba. Sabía que al llegar al 455.888, la cifra marcada en el informe policial de la tragedia, el círculo se cerraría. El camión no estaba simplemente retrocediendo en la distancia, estaba rebobinando el tiempo, reconstruyendo la atmósfera exacta de aquel jueves de niebla. De repente, las luces delanteras iluminaron algo en la banquina. No era un animal, ni otro vehículo. Eran restos de cristales rotos que brillaban en el suelo, esparcidos como diamantes sucios. Mi corazón dio un vuelco. Eran los cristales del accidente de Benjamín. Estábamos pasando por el lugar, pero no en el presente. El camión estaba recolectando sus propios pedazos, absorbiendo el trauma esparcido en la tierra. Sentí que mis propios huesos empezaban a crujir. Un dolor agudo me atravesó la frente, justo donde Benjamín había recibido el impacto del parabrisas. La presión en la cabina aumentó hasta que mis oídos empezaron a sangrar. El camión empezó a temblar, una vibración de alta frecuencia que hacía que los espejos retrovisores mostraran cosas que no estaban allí. Una columna de humo negro, el resplandor de una explosión que todavía no había ocurrido y el rostro de mi tío, ya no en el reflejo, sino fundiéndose con el mío en el espejo central. Falta poco, pibe. Solo 3 kilómetros más y podré descansar, y vos vas a entender por qué nunca tenías que haber aceptado esta herencia. El camino se estrechó. El asfalto desapareció, reemplazado por un barro primigenio y oscuro que devoraba las ruedas. A lo lejos, la silueta del puente de hierro sobre el arroyo seco empezó a recortarse contra la oscuridad absoluta, el puente donde todo terminó. El odómetro marcó 455.891. El motor dio un hipo metálico y se apagó, pero el camión no se detuvo. Siguió avanzando en un silencio sepulcral, impulsado por la pura inercia de una memoria que se negaba a morir. Agarré el volante con toda mi alma, intentando desviarlo hacia la zanja, hacia cualquier lugar que no fuera ese puente. Pero mis brazos estaban rígidos, convertidos en extensiones del chasis. Yo era parte de la máquina, yo era el combustible de su último viaje. 455.890. El frío en el asiento del acompañante se transformó en un suspiro cálido en mi oreja. Ya casi llegamos a casa, sobrino. Ese suspiro no fue aire, fue el hedor rancio de un tabaco que mi tío fumaba hace 20 años. Una mezcla de nicotina barata y encierro que se me instaló en los pulmones como si yo mismo lo estuviera aspirando de una pipa invisible. Sentí un escalofrío que me recorrió la columna, no como un frío externo, sino como si mis propios huesos se hubieran convertido en barras de hielo.
Quise soltar el volante, lanzarme por la puerta, rodar por ese barro negro que bordeaba el camino, pero mis manos no respondieron. Estaban soldadas al aro de baquelita. Los nudillos, blancos y tensos, ya no parecían de carne. Tenían el brillo aceitoso de las piezas mecánicas que trabajan bajo demasiada presión. «No es tu casa, tío», logré articular, aunque mi voz sonó como un roce de lija contra metal. «Tu casa es un nicho frío en el cementerio del pueblo. Déjame ir». El camión soltó un crujido estructural, un quejido que vino desde lo más profundo del chasis, como si las vigas de acero estuvieran estirándose en un bostezo macabro. El puente de hierro estaba ahí, a menos de 100 metros. En la oscuridad de la madrugada, las vigas oxidadas parecían costillas de un animal prehistórico aguardando su cena. No había luces, no había luna, solo el resplandor enfermizo del tablero de instrumentos, que bañaba la cabina con una luz ámbar que hacía que mi piel pareciera podrida. 455.889. El número cambió con un clic seco, un sonido que retumbó en mi cráneo como un disparo. Con cada dígito que retrocedía, el aire dentro de la cabina se volvía más denso, más cargado de una humedad eléctrica. Empecé a notar que el parabrisas no estaba sucio por fuera, sino por dentro. Un vaho grasiento comenzó a cubrir el vidrio, y en esa opacidad, dedos invisibles trazaban líneas erráticas, como si alguien estuviera intentando escribir un mensaje desde el otro lado de la realidad. Miré por el espejo retrovisor lateral. El camino que dejábamos atrás no era el mismo que habíamos recorrido. Ya no era barro. Era una cinta de asfalto líquido, negro como el hollín, que parecía devorar los árboles del monte a medida que pasábamos. Los algarrobos y los espinillos se retorcían. Sus ramas se convertían en brazos suplicantes que se desvanecían en una neblina de estática. El mundo exterior se estaba deshaciendo, perdiendo su forma, dejando solo el camión y el puente como las únicas constantes de un universo que se plegaba sobre sí mismo. ¿Te acordás del olor a gasoil, pibe? La voz de mi tío ya no venía de mi lado, sino de los parlantes despanzurrados de la radio, una frecuencia muerta que vibraba con una malevolencia pura. Aquel día olía igual. El sol pegaba fuerte, pero yo tenía frío. Un frío que empezaba en la nuca y bajaba hasta los pies. Es el miedo, sobrino. El miedo es el mejor lubricante para estos fierros. El camión aceleró, a pesar de que el motor seguía apagado. La inercia era una voluntad propia, una gravedad selectiva que nos succionaba hacia el centro del puente. Mis pies, contra mi voluntad, empezaron a bombear un pedal de freno que estaba rígido, muerto, como la pierna de un cadáver. El pedal ni siquiera cedía 1 milímetro. Era un simulacro de control, una broma pesada de la máquina para recordarme mi absoluta impotencia. 455.888. Sentí un tirón en el pecho. No fue un dolor físico, fue una succión emocional. De repente, imágenes que no eran mías empezaron a proyectarse en mi mente con la violencia de un choque. Vi el rostro de una mujer que no conocía, llorando en una cocina iluminada por una bombilla desnuda. Vi un fajo de billetes manchados de grasa escondidos debajo del asiento donde yo estaba sentado ahora. Vi la silueta de otro vehículo, un auto pequeño que aparecía de la nada en medio del puente. La memoria traumática del camión se estaba filtrando en mis neuronas. El metal no olvida el impacto, lo atesora. El acero tiene una paciencia infinita para el rencor. «Él no tuvo la culpa», susurró la voz, ahora casi un sollozo metálico. «Pero yo sí, y vos tenés mi sangre, pibe. La misma sangre que se quedó pegada en este volante cuando el hierro se me metió en el pecho». El camión entró en el puente. El sonido cambió de inmediato. El tableteo de las ruedas sobre las tablas de madera y las juntas de hierro era un ritmo tribal, un tambor de guerra que anunciaba el final. Debajo, el arroyo seco parecía un abismo sin fondo, una garganta abierta esperando que la gravedad hiciera su trabajo. 455.887. Faltaba un solo kilómetro. El odómetro empezó a girar más rápido. Los números eran un borrón blanco sobre el fondo negro. El calor en la cabina se volvió insoportable. Empecé a oler a goma quemada, a carne chamuscada, a la fricción desesperada de los frenos que fallaron hace décadas. Mis manos empezaron a ampollarse sobre el volante, pero no podía soltarlo. Estaba fundiéndome con la máquina. Podía sentir el aceite corriendo por mis venas, el aire en mis pulmones transformándose en monóxido de carbono. ¡Basta!, grité, y mi grito se mezcló con el bocinazo ronco y desesperado del camión.
un alarido de metal que desgarró el silencio del monte. «Yo no estuve ahí, yo no hice nada. Estás acá ahora», sentenció la voz, mientras el rostro de mi tío se materializaba por completo en el cristal del parabrisas, superpuesto al camino. «Y en este paraje, el tiempo no es una línea, sobrino, es un círculo de hierro, y estamos a punto de cerrarlo». Frente a nosotros, en medio del puente, una luz blanca y cegadora estalló de la nada. Los faros de un auto fantasma, el eco de la tragedia, venían directo hacia nosotros. El odómetro dio su último suspiro mecánico, preparándose para marcar el número final, el número del impacto, el número de la verdad. La luz no era blanca ahora que la tenía encima. Era de un amarillo bilioso, el color de los bulbos viejos que agonizan en los talleres mecánicos de mala muerte. El impacto parecía inminente, pero el tiempo se había estirado como un chicle masticado, una cinta de caucho que se negaba a romperse. El camión, mi herencia maldita, seguía rugiendo hacia atrás, devorando los metros con una voracidad que me revolvía las tripas. El volante vibraba con tal fuerza que sentía cómo los huesos de mis muñecas se astillaban por dentro, un crujido sordo que solo yo podía escuchar por encima del estruendo del motor. El odómetro estaba a solo 3 décimas de alcanzar la cifra. Esos pequeños cilindros numerados giraban con una lentitud perversa, como si disfrutaran de mi terror. «Frena, por favor, frena», le suplicaba a la máquina, al metal, a la sombra de mi tío que bailaba en el reflejo del vidrio. Pero no había frenos. El pedal se hundía en el suelo, fofo, sin resistencia alguna, como si estuviera pisando carne podrida. El olor a goma quemada se volvió tan denso que empezó a materializarse en una niebla negra dentro de la cabina. Ya no veía el camino por el retrovisor, solo veía el pasado. Vi el auto que venía de frente, un sedán destartalado, cargado de bultos, moviéndose con la torpeza de los que viajan de madrugada huyendo de algo. Vi el rostro del conductor a través de la luz cegadora. No era un fantasma, era un hombre aterrorizado, un hombre que, décadas atrás, había visto este mismo camión venir hacia él como una bestia de hierro ciega. «Míralo bien, sobrino», susurró la voz de mi tío, pegada a mi oreja. No era aire lo que salía de sus labios invisibles, era el hedor del gasoil y la herrumbre. Mirá los ojos de ese tipo. Él no sabía que esa noche le tocaba a él ser el combustible de esta máquina. El camión no anda con gasoil, mijo, anda con lo que dejamos atrás, con lo que no queremos recordar. De repente, el camión dio un barquinazo violento. Sentí que el eje trasero se elevaba, como si hubiéramos pasado por encima de un tronco o de un cuerpo. El sonido fue espantoso, un metal retorcido, un estallido de vidrios, y luego ese silencio antinatural que solo existe en los parajes más profundos del monte cuando la vida se apaga de golpe. Pero no nos detuvimos. Los números del odómetro hicieron el último clic. 448.902,3. La cifra se detuvo en seco. El camión se clavó en el lugar, arrojándome contra el volante con una fuerza que me sacó el aire de los pulmones. Me quedé allí, colgado sobre el aro de cuero, escuchando el tic-tac del motor enfriándose, un sonido rítmico, como un corazón de metal que recupera la calma tras un banquete. Me llevó varios minutos recuperar la vista. El resplandor amarillo había desaparecido. Afuera, la madrugada era una mancha de tinta china. El puente de madera crujía bajo el peso del camión, quejándose como un animal herido. Con las manos temblorosas, busqué el picaporte de la puerta. Tenía que salir. Tenía que ver si el auto estaba ahí, si los cuerpos estaban ahí, si yo me había convertido finalmente en el asesino que mi tío fue. La puerta se dio con un gemido metálico. Al bajar, el aire frío del monte me golpeó la cara, pero no traía alivio. Traía el olor de la sangre vieja, un aroma metálico y dulzón que se pegaba al paladar. Caminé hacia la parte trasera del camión, arrastrando los pies por el ripio. El silencio era tan absoluto que podía oír el zumbido de mis propios nervios. No había ningún auto. No había restos de naufragio mecánico, ni vidrios rotos, ni marcas de frenado en el camino. Solo estaba el camión, inmenso y oscuro, recortado contra las sombras de los árboles. Pero cuando bajé la vista hacia las ruedas traseras, el corazón se me subió a la garganta. El barro que cubría los neumáticos estaba fresco, pero no era barro común. Era una mezcla de tierra roja y algo viscoso, oscuro, que goteaba lentamente desde los guardabarros, y enganchado en uno de los pernos de la llanta, ondeando suavemente con la brisa nocturna, había un jirón de tela blanca.
Un pedazo de vestido de niña, sucio, desgarrado, que no pertenecía a este tiempo ni a este camino. No fue un accidente, susurré, y mi voz se perdió en la inmensidad del monte. No fue solo un choque. Nunca es solo un choque, respondió la oscuridad desde el interior de la cabina. Miré hacia el odómetro desde afuera a través de la ventana abierta. Los números, que hasta hace un momento estaban quietos, empezaron a temblar. No retrocedían, ni avanzaban. Vibraban como si estuvieran luchando por decidir hacia dónde ir ahora. La cifra final, la de la tragedia, empezó a borrarse, dejando paso a una serie de ceros que se sentían como lápidas vacías esperando un nombre. Entendí entonces que el camión no había terminado conmigo. Solo me había mostrado el principio del fin. El vehículo no quería que yo reviviera el pasado de mi tío. Quería que yo empezara a escribir mi propio kilometraje de horror. El contador estaba en cero, la deuda estaba saldada, pero la máquina tenía hambre de nuevo. Me subí a la cabina, movido por un impulso que ya no era mío. Mis manos, llenas de ampollas, volvieron a cerrarse sobre el volante. Ya no sentía dolor, solo una indiferencia gélida que me bajaba por la columna. Puse la primera marcha. El camión no se movió. Puse la segunda. Nada. Entonces, sin que yo lo tocara, el cambio saltó a la reversa con un golpe seco. El camión quería seguir retrocediendo, pero ya no había más kilómetros en la vida de mi tío para deshacer. Ahora, el odómetro empezó a marcar números negativos. El tiempo se estaba doblando sobre sí mismo y yo estaba en el centro de la grieta. ¿A dónde vamos?, pregunté a la nada, con las lágrimas secándose en mis mejillas. El motor respondió con un rugido que hizo temblar el puente entero. El camión comenzó a moverse hacia atrás, hacia la oscuridad más densa del monte, hacia un lugar donde el camino desaparecía y los árboles parecían cerrarse como dedos sobre una presa. No íbamos hacia un lugar físico, íbamos hacia atrás en mi propia vida, hacia los rincones de mi memoria que yo había jurado olvidar. El odómetro marcó el primer número negativo, 0,1,1, y en el espejo retrovisor, por primera vez, no vi el camino. Vi la puerta de la casa donde crecí, una puerta que llevaba cerrada 20 años. Una puerta que yo nunca debía haber vuelto a abrir. La puerta de madera descascarada, con esa mancha de humedad en la base que siempre me pareció un mapa de un país inexistente, vibraba en el espejo retrovisor con una nitidez que me heló la sangre. No era un recuerdo, era una presencia. El camión seguía retrocediendo por el camino de tierra, pero ya no sentía el traqueteo de las piedras bajo los neumáticos. El sonido era diferente, un siseo suave, como si estuviéramos rodando sobre cenizas o sobre el silencio mismo. El odómetro marcó 0,5,8. Cada décima que caía hacia atrás era un año que se desprendía de mi piel. El aire dentro de la cabina cambió. Dejó de oler a gasoil viejo y a la transpiración rancia de mi tío para impregnarse de un aroma que me revolvió las entrañas. Pan casero y el humo acre de la leña de espinillo. Era el olor de los domingos en el paraje, antes de que todo se fuera al carajo, antes de que yo decidiera que la única forma de ser alguien era dejando que el olvido se tragara mis raíces. ¡Para, por favor!, susurré, y mi voz sonó pequeña, como la de un niño escondido en un ropero, pero el camión no conocía la piedad. El motor emitía un ronroneo rítmico, casi hipnótico, que se acompasaba con los latidos de mi corazón. Intenté pisar el freno, pero el pedal estaba rígido, una pieza de hierro fundido que se negaba a ceder. Mis manos se aferraban al volante con tal fuerza que los nudillos me ardían, pero el volante giraba solo, corrigiendo la trayectoria con una precisión quirúrgica, guiándome de vuelta hacia la boca del lobo. Miré por la ventanilla lateral. El monte ya no era monte. Los árboles se habían convertido en sombras alargadas, columnas de una catedral de sombras que se cerraban sobre el camino. Ya no había cielo, solo una penumbra espesa que devoraba la luz de los faros delanteros, los cuales proyectaban un haz inútil hacia un futuro que ya no existía. Lo único real era lo que quedaba atrás. Lo único vivo era el espejo retrovisor. 0,012,3. De repente, la imagen en el espejo se expandió. Ya no solo veía la puerta, vi el patio de tierra barrida. Vi la higuera vieja cuyas ramas parecían dedos retorcidos señalándome. Y vi la figura. Era un hombre de espaldas, sentado en un banco de madera, con el sombrero echado hacia adelante. Mi padre.
el hombre al que dejé morir solo mientras yo buscaba una vida de asfalto y luces que nunca terminó de llenarme. El frío en la cabina se volvió insoportable. Una escarcha fina comenzó a cubrir el tablero, trepando por el cristal del odómetro, como si quisiera proteger el secreto de esos números negativos. Sentí un peso en el asiento del acompañante. No había nadie, pero el cuero crujió bajo una presión invisible. El olor a tabaco de cuerda, el que fumaba mi viejo, inundó el espacio, mezclándose con el frío. ¿Por qué ahora?, pregunté a la penumbra, con los dientes castañando. Yo ya pagué por eso. Mandé dinero. Pagué el entierro. Un golpe seco sonó en la parte trasera del camión, en la caja de carga. ¡Pum! Como si algo pesado, algo de carne y hueso, hubiera caído sobre la madera. Luego otro golpe. ¡Pum! El camión se sacudió, pero no dejó de retroceder. El ritmo del motor cambió, volviéndose más ronco, más hambriento. C118,7. La imagen en el retrovisor cambió de nuevo. Ya no estaba el patio tranquilo. Ahora había fuego. Las llamas bailaban en el reflejo, tiñendo de un rojo infernal los bordes del espejo. Era la noche del incendio en el granero. La noche en que el miedo me paralizó y me quedé mirando desde la sombra del monte cómo las llamas consumían el esfuerzo de toda una vida mientras escuchaba los gritos de los animales atrapados. Yo tenía la llave en el bolsillo. Yo pude haber abierto esa puerta, pero me quedé quieto, aterrado de que el fuego me tocara, de que la responsabilidad de salvar algo fuera demasiado pesada para mis hombros de adolescente. No fue mi culpa, mentí, y la palabra culpa sonó como una sentencia en la cabina cerrada. El camión rugió, un sonido que no era de metal, sino un lamento profundo que vibró en mi columna vertebral. El odómetro empezó a correr más rápido. Los números negativos pasaban como ráfagas. T0.1 D25,0 0 teromero a 0.30. La realidad empezó a deshilacharse. El camino de tierra en el espejo se convirtió en un túnel de carne y memoria. El camión no solo retrocedía en el espacio, estaba desandando mi propia existencia, borrando los kilómetros de indiferencia que yo había construido para protegerme. Sentí que mis manos se hacían más pequeñas sobre el volante, que mis piernas se acortaban. La ropa me empezó a quedar grande. El miedo, ese miedo antiguo y primario que uno siente antes de conocer el nombre de las cosas, me oprimió el pecho. Miré hacia adelante, hacia el parabrisas. Ya no había camino, solo un vacío absoluto, una negrura tan densa que dolía mirarla. Estábamos en el revés del mundo. ¿A dónde me llevas?, grité, golpeando el tablero con desesperación. El odómetro se detuvo de golpe en un número que conocía demasiado bien, aunque nunca lo hubiera visto escrito, la fecha exacta, la hora exacta, el kilómetro exacto de mi mayor pecado. 00.038,2. El camión frenó con una violencia que me lanzó contra el volante, sacándome el aire. El silencio que siguió fue más aterrador que el rugido del motor. Un silencio de tumba, de madrugada en el campo, cuando ni los grillos se atreven a cantar. Miré el espejo retrovisor. Ya no había fuego. Ya no había casa. Había un camino embarrado, bajo una lluvia torrencial que no mojaba el parabrisas del camión, pero que caía con furia en el reflejo. Y en medio del camino, una figura pequeña, un bulto que no se movía. El camión comenzó a vibrar de nuevo, pero esta vez era diferente. Era una invitación. El cambio saltó de la reversa al punto muerto con un chasquido metálico que sonó como un disparo. La puerta del lado del conductor se abrió sola, invitándome a bajar, a entrar en la memoria, a enfrentar lo que el asfalto no pudo ocultar. El frío del exterior entró en la cabina, cargado con el olor a tierra mojada y a algo metálico, a sangre. Sabía que si bajaba, ya no habría vuelta atrás, pero el camión ya no se movería. La máquina había cumplido su parte, me había traído al origen de la podredumbre. Ahora me tocaba a mí caminar hacia el espejo. Mis pies tocaron el suelo y el mundo cambió. No era el asfalto seco de la carretera nacional donde me había detenido segundos antes. Era el barro pegajoso y negro de aquel paraje olvidado, el camino vecinal que había intentado borrar de mi mapa mental durante años. El frío me caló hasta los huesos, una humedad antigua que olía a vegetación podrida y a hierro oxidado. La lluvia caía con una cadencia mecánica, pesada, como si el cielo estuviera llorando aceite. Di el primer paso y el crujido del barro bajo mis botas sonó como huesos rompiéndose. A mis espaldas,
El camión permanecía con el motor al ralentí, un ronroneo asmático que vibraba en el aire denso. Sus faros, amarillentos y mortecinos, proyectaban mi sombra hacia adelante, estirándola sobre el camino hasta que alcanzaba aquel bulto inerte que yacía a unos metros. «No puede ser», susurré, y mi voz se perdió en la inmensidad del monte, devorada por el viento. «Esto ya pasó, esto ya lo enterré, pero el camión no olvida». El odómetro, estancado en esa cifra maldita, era el juez que me había traído de vuelta al lugar del crimen. Cada centímetro que había recorrido en reversa durante estos días no había sido un retroceso físico, sino una excavación en mi propia conciencia. El camión no era una máquina, era un sarcófago con ruedas que me obligaba a presenciar mi propia descomposición moral. Me acerqué al bulto. El corazón me golpeaba las costillas con la fuerza de un animal enjaulado. A medida que acortaba la distancia, los detalles regresaban con una nitidez insoportable. Aquella noche de hace 10 años, la neblina era igual de espesa. Yo venía cansado, con los ojos ardidos por las horas de ruta y el juicio nublado por el alcohol barato que guardaba en la guantera para aguantar el tirón. No lo vi. O quizás sí lo vi y preferí pensar que era un animal. El impacto fue seco, un golpe sordo que sacudió toda la estructura del Mercedes que conducía en aquel entonces, el mismo que mi tío me heredó y que ahora parecía haberme devorado el alma. Me detuve a solo 2 metros. La figura era pequeña, envuelta en un impermeable amarillo que ahora, bajo la luz mortecina de los faros, parecía de un color ocre, sucio de tierra y sangre. No se movía. Nunca se había movido después del golpe. Recuerdo que aquella noche bajé, igual que ahora, con las manos temblorosas. Recuerdo que lo miré y que, en lugar de buscar ayuda, en lugar de cargar con mi responsabilidad, miré hacia ambos lados del camino. No había nadie. Solo el monte silencioso y la lluvia testigo. Cargué el cuerpo, lo arrastré hasta la zanja y lo cubrí con ramas y olvido. «Lo siento», gemí cayendo de rodillas en el barro. El lodo me manchó los pantalones, pero se sentía caliente, como si la tierra misma estuviera viva y sangrara debajo de mí. De repente, el camión rugió. No fue un ruido de motor convencional, fue un alarido de metal retorcido. Las luces de la cabina parpadearon y el claxon sonó solo. Una nota larga y fúnebre que rasgó el silencio de la madrugada. El vehículo comenzó a avanzar. No hacia adelante, sino retrocediendo de nuevo, muy despacio, como si estuviera tomando impulso para algo. Miré hacia el espejo retrovisor que colgaba del lateral del camión, que ahora estaba a varios metros de mí. En el reflejo, no vi mi cara. Vi la cara de mi tío, el dueño anterior. Tenía los ojos hundidos y la piel pegada al cráneo, pero su expresión no era de dolor, sino de una resignación absoluta. Sus labios se movieron, formando palabras que no pude oír, pero que sentí vibrar en mis propios dientes. «La deuda se paga con millas, sobrino, y tú todavía debes el camino de vuelta». El bulto en el suelo comenzó a cambiar. No se levantó. Eso habría sido un alivio, un monstruo al que poder enfrentarse, sino que empezó a hundirse en el barro, como si el camino se lo estuviera tragando, pero al mismo tiempo sentí un tirón violento en mi propio pecho, una presión insoportable, como si un cable de acero me estuviera arrastrando hacia el camión. Comprendí entonces la perversión de la máquina. El odómetro no se detendría en el momento del accidente. El camión quería que yo ocupara el lugar del vacío que dejé. La memoria traumática del vehículo no se saciaba con el recuerdo, se alimentaba de la simetría. Para que el contador volviera a cero, para que la historia se cerrara, el equilibrio debía restablecerse. Me puse en pie, intentando correr hacia el monte, escapar de la luz de los faros que me marcaban como un objetivo. Pero mis pies no obedecían, mis piernas se movían hacia atrás, en una danza macabra y forzada. El camión seguía retrocediendo rítmicamente, marcando el compás de mi propia regresión. Cada paso que yo daba hacia atrás me hacía sentir más joven, pero no con la vitalidad de la juventud, sino con el terror de la infancia. Mis manos se encogían, mi ropa me quedaba grande, el aire en mis pulmones se volvía escaso. Estaba desandando mi propia vida, siendo succionado por el vórtice de metal y herrumbre que mi tío me había legado como una maldición. El camión se detuvo en seco. La puerta de la cabina, que seguía abierta, golpeó contra el chasis con un estruendo metálico. El interior estaba sumido en una oscuridad roja, la luz del tablero brillando como brasas agonizantes. «No quiero entrar»,
grité, pero mi voz ya no era la de un hombre adulto. Era un chillido agudo, roto por el llanto. No quiero volver atrás, pero el camino no tiene piedad. El barro bajo mis pies se volvió líquido, una succión constante que me arrastraba hacia el eje trasero del camión. Miré de nuevo hacia donde estaba el cuerpo del niño, pero ya no había nada. Solo un espacio vacío en el barro, una forma humana tallada en la tierra que parecía esperar a ser llenada. El olor a gasoil se volvió embriagador, mezclándose con el aroma de las flores de cementerio que mi tía solía poner en el altar de mi tío. El camión dio un último suspiro de aire comprimido, un siseo que sonó como una sentencia. El odómetro parpadeó una vez más, cambiando el último decimal. 0,038,1. Faltaba una décima. Un suspiro, un último movimiento. Me di cuenta de que el camión no se detendría hasta que yo estuviera de nuevo frente al volante, pero no como conductor, sino como parte del mecanismo. El frío del metal me rozó la espalda. Estaba pegado a la parrilla trasera. La máquina estaba fría, pero latía. Podía sentir el aceite circulando por las tuberías como sangre espesa. Tenía que subir, tenía que terminar el viaje. Pero sabía que, al cerrar esa puerta, el tiempo dejaría de existir y yo me convertiría en el fantasma que acecha los espejos retrovisores de quien quiera que herede esta chatarra maldita. El ciclo de la culpa no se rompe, se transmite de motor en motor, de sangre en sangre. Extendí la mano hacia la manija de la puerta, que ahora parecía estar a kilómetros de altura. El mundo se volvía borroso, distorsionado por la lluvia y el humo del escape. Justo antes de tocar el metal frío, escuché un susurro que venía de debajo del camión, desde los ejes oxidados. Bienvenido a casa, conductor. Todavía nos queda mucho camino por desandar. Mis dedos se cerraron sobre la manija de metal frío y por un instante el tiempo pareció espesarse como el aceite viejo en el cárter. No era solo una puerta, era la entrada a una garganta de acero que llevaba rumiando mi nombre desde el día en que mi tío dejó de respirar. Al tirar de ella, el chirrido de las bisagras no fue un ruido mecánico, sino un lamento prolongado, una nota de agonía que vibró en mis propios dientes. Subí a la cabina. El olor me golpeó como una bofetada. Tabaco rancio, sudor antiguo y ese aroma metálico, dulzón, que solo tiene la sangre cuando se ha secado bajo el sol del mediodía en un paraje olvidado. Me senté en el asiento del conductor y sentí que los resortes se ajustaban a mi cuerpo con una familiaridad aterradora, como si el cuero estuviera reclamando la forma de mi espalda. El tablero parpadeaba. Las luces verdes de los indicadores eran ojos de insecto observándome en la penumbra de la madrugada. El odómetro seguía allí, estancado en ese decimal maldito. 0,38,1. Solo un poco más, susurré, y mi voz sonó extraña, como si no saliera de mi garganta, sino de los conductos de ventilación. Enganché la marcha atrás. El camión dio un sacudón violento, un espasmo de bestia herida. No necesité pisar el acelerador. La máquina sabía exactamente hacia dónde ir. El volante empezó a girar solo bajo mis palmas, quemándome la piel, obligándome a seguir el ritmo de una danza que yo no había elegido. Miré por los espejos retrovisores y lo que vi me heló la sangre. Atrás no estaba el camino de tierra por el que había llegado. No estaba el monte cerrado, ni la silueta de los árboles bajo la lluvia. Había un vacío blanco, una nada absoluta que iba devorando el paisaje a medida que retrocedíamos. El camión no estaba circulando por la geografía de este mundo, sino por los pliegues de una memoria traumática que se negaba a morir. El número en el tablero empezó a cambiar. 38,2, 38,5, 39,0. Cada décima que subía, el camión se volvía más pesado, más real, mientras que yo me sentía cada vez más tenue. Mis manos en el volante empezaron a perder color, volviéndose translúcidas, dejando ver los huesos y los tendones como si fueran filamentos de vidrio. El dolor de mi tío, aquel impacto final que le destrozó el pecho contra la columna de dirección, empezó a irradiar desde mi propio esternón. Podía sentir el sabor del hierro en la boca, podía sentir el crujido de las costillas. Ya casi llegamos, muchacho. La voz de mi tío no vino de fuera, sino de dentro de mi propia cabeza, mezclada con el rugido del motor. El camino nunca termina. Solo se desanda hasta que no queda nada de nosotros. Miré el espejo interior. Mi reflejo ya no era el mío. Era una amalgama de rostros. Mi tío, el dueño anterior, y quizás el hombre que construyó esta máquina con piezas sacadas de un matadero industrial. Todos ellos tenían la misma mirada de clavo oxidado,
la misma expresión de quien ha comprendido que el perdón es una carretera que este camión no sabe transitar. El odómetro llegó al número final, el número que coincidía exactamente con el momento en que el camión, años atrás, se había convertido en un ataúd de 18 ruedas. 0,7000 tebiro. El silencio que siguió fue absoluto. El motor se apagó, pero la vibración continuó en mis huesos. El mundo exterior había desaparecido por completo. Ya no había noche, ni lluvia, ni monte. Solo estábamos el camión y yo, suspendidos en ese instante eterno de antes del choque, ese segundo suspendido donde la vida se convierte en leyenda negra. Intenté soltar el volante, pero mis dedos ya no eran míos. Se habían fundido con el plástico y el metal. Mis piernas se habían convertido en extensiones de los pedales. Mis venas se habían conectado a los manguitos de combustible. El dolor desapareció, reemplazado por una indiferencia gélida, una calma mineral. Comprendí entonces la naturaleza de la herencia. Mi tío no me había dejado un vehículo, me había dejado un relevo. El camión necesitaba un conductor para mantener viva su memoria, para alimentar el engranaje de su culpa con carne fresca. El ciclo no se rompe porque el camión nunca se detiene realmente. Solo espera a que alguien más, impulsado por la codicia o la desesperación, encuentre la llave en un cajón y decida que puede domar a la bestia. Me recosté en el asiento, cerrando los ojos que ya no podían parpadear. A través de la piel de metal del camión, pude sentir un nuevo movimiento. Alguien, en algún lugar de un futuro cercano, estaba tocando la manija de la puerta. Alguien con mis mismos ojos, con mi misma sangre, buscando una salida en un mapa que solo conduce hacia atrás. Escuché el clic de la cerradura. El aire fresco del mundo de los vivos entró por un segundo en la cabina, pero yo ya no podía respirarlo. Me acomodé en las sombras del espejo retrovisor, esperando. «Sube, sobrino», pensé sintiendo cómo el motor volvía a latir bajo mi nuevo pecho de acero. «Bienvenido a casa, todavía nos queda mucho camino por desandar». Y mientras el nuevo conductor subía, sentí el primer giro de la llave. El odómetro parpadeó, listo para empezar a restar de nuevo, borrando una vida para alimentar la eternidad de la máquina. El viaje, por fin, volvía a comenzar.